Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Qué linda bienvenida. intro. Gracias por estar, gracias por tu tiempo. Sabemos, confirmame que estás entre consulta y consulta ahí justamente en el consultorio, así que gracias por este rato, por este tiempo. Y con Vero Consultorio venimos, virtual, ¿no? En este momento. claro, virtual, a todas adaptaciones. Y veníamos charlando esto de c y teníamos unas preguntas para hacer de qué es lo que Mm. pasa, ¿no? Con estos nuevos modos discursivos que, ¿a dónde apelan? ¿Dónde es que repercuten? ¿Por qué pueden llegar a ser confrontados o aceptados? Digo, ¿a qué nos convocan? ¿Qué pasa con esta letrita, la X, el arroba? Bueno, sí, es interesante pensar esto de que el lenguaje genera estructuras y el lenguaje genera cosas en nosotros, ¿no? En las personas. Y que viene y marca una estructura que viene impuesta, ¿no? Que es este sistema binario. Ujú. esta, Esto que anda circulando, esta palabra heterosis normatividad, ¿no? Que plantea un mundo en el que lo normal es que seamos varón o mujer y heterosexuales, ¿no? Ujú. Y todo lo que sale por fuera de esa norma está invisibilizado, ¿no? Entonces, este lenguaje que viene de una estructura binaria también marca qué es lo normal y qué no es y qué es lo no normal, ¿no? Y lo que está por fuera de esa estructura, de alguna manera, queda excluido, ¿no? Por supuesto. Vamos a intentar, Dani, yo te anuncié y te presenté al principio del programa, lo vuelvo a Sí. repetir ahora delante tuyo. Si estás escuchándola y recién te conectás, ella es Daniela Campaner, es consultora psicológica, especialista en un montón de áreas, pero sobre todo en género, diversidad y sexualidad. Por eso está aquí compartiendo con nosotros. Lo que vamos a intentar, Dani, es como bajar algunos de esos conceptos, de esas ideas, porque apareció esto de binario, de Claro. heterosis-normatividad. ¿Qué sería esto de lo binario y no binario? Como para empezar a desglosar qué es lo que pasa. Sí, lo binario tiene que ver con una estructura donde esto, ¿no? Lo normal es que haya varones y haya mujeres, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de un sistema binario, hablamos de una perspectiva biologicista, es decir, que biológicamente hay un varón que es el que tiene pene y una mujer que es la que tiene vulva, ¿no? Y el lenguaje responde a eso, ¿no? Hablar de ellos y hablar de ellas, ¿no? Ujú. De él o ella. Y además de una estructura patriarcal, ¿no? Una estructura patriarcal que dice en el que hablamos en masculino, ¿no? Cuando generalizamos hablamos en masculino. Esto marca, si bien está invisibilizado esto, ¿no? Y hay que pensarlo, y a esto viene el lenguaje no binario, ¿no? Después vamos a hablar, supongo, de a qué va, pero cuando estamos hablando de la mano de ese lenguaje binormativo y heteronormativo y patriarcal, estamos hablando de ciertas estructuras de privilegios también en la sociedad, ¿no? Es decir, que lo normal es ser mujer si tenés vulva y varón si tenés pito, y que además hay una jerarquía, ¿no? Que la tiene el hombre, ¿no? Ujú. Y cierta estructura de privilegio. Entonces, por más que haya un varón y 5 mujeres, decimos ellos, ¿no? O decimos todos, Ujú. porque ese varón está marcando cierta estructura de privilegio por sobre la mujer, ¿no? Eh, y de eso hablamos cuando hablamos de estructura binaria heterosis normativa, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal, digamos? Entonces, el Claro, porque lenguaje no inferimos, binario, perdona, sí, perdóname, porque digo, entonces inferimos y damos, o mejor, no sé, otra expresión, damos por descontado, digo que en tus palabras, en tu explicación, eh, evidencias que hay identidades que no son varones con pito, como decías, y mujeres con vulva. No digo la claro, necesidad, ¿no? Tiene que ver con eso, con poder decir, comprendimos que hasta el momento el discurso representa esas formas y vos lo que estás queriendo mostrar es que hay otras. exactamente. Digo, dentro de lo que es la perspectiva biologicista, biologicista quiere decir que se remite a la biología de las personas, ¿no?
Dentro de la perspectiva biologicista solo hay dos posibilidades, que es que vos seas o mujer o varón de acuerdo a los genitales que tenés, ¿no? Y que ese género, esa manera de vivir, se va a ajustar a esos genitales, ¿no?, que tengas. Y esto, le pese a quien le pese, no es lo que cuenta la realidad de las personas, ¿no? Las personas, a medida que van creciendo y se van desarrollando, van sintiendo cosas. Y esas cosas, muchas veces esa vivencia no se ajusta a esa perspectiva biologicista y surgen otras identidades, otras maneras de ser y otras maneras de sentir. eh, y tampoco se ajusta a la realidad que un varón con pene le va a gustar una mujer con vulva, ¿no? Hay Ujú. otras realidades, otras identidades y otros sentires que no van acorde con la perspectiva biologicista, eh, y que para eso vamos teniendo determinados recursos para ir visibilizando esas realidades mínimamente. Digo, más allá de que hay personas que puedan estar de acuerdo o no, eh, esto es una realidad, y es que Claro. hay personas que les pasan otras cosas, ¿no? Daniela, me pregunto si hay algo más que neguemos, o sea, que como sociedad nos hayamos ocupado desde la religión, desde la estructura, porque de negar de semejante manera. Me parece que ahora todo esto que no visibilizó el lenguaje, porque esto es lo que nos convoca hoy para hablar, Sí. bueno, emerge, ¿no? Estamos en un momento en el que a través de lo artístico sobre todo, podemos conocer estas identidades, bueno, a través del lenguaje, pero digo, ¿hay algo más Mm, que hayamos tapado de esa manera? Porque sin duda fue un trabajo de muchos años sí. muy arduo, ¿no? Sí, 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 es muy interesante lo que decís, Vero, porque realmente es un tema que genera mucha resistencia, y muchos detractores, ¿no? Como hay un posteo muy famoso que da vuelta por las redes en contra del lenguaje no binario, que tiene que ver con, bueno, si quieren incluir realmente, estudien braille, lenguaje de señas, ¿no? Sí. Y digo, es interesante, digo, por supuesto, tener todas las herramientas que podamos para incluir. Eh, Al mismo tiempo, digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Nadie se enojaría con nadie por ir a estudiar lenguaje de señas. Nadie No. se enojaría con nadie por ir a estudiar cómo escribir braille. Entonces, ¿por qué se enojan las personas por utilizar el lenguaje no binario, ¿no? Y esto tiene una explicación. Tiene la ¿Cuál? explicación de que históricamente la sexología, en sus orígenes, el único fin que tuvo es la reproducción humana, ¿no? Claro. Y todo el mercado de la sexualidad, incluso también de la medicina, ha estado en función de la reproducción humana. Y todo lo que atente contra la reproducción humana pareciera que atenta contra todo nuestro ser, ¿no? Y cuando algo me amenaza tanto y es tan distinto, a mí no me queda otra que hacerme preguntas, ¿no? Y la verdad es que hay muchas personas que no quieren hacerse preguntas, ¿no? Y esto No. amenaza mucho, ¿no? Es muy amenazante para las personas. Esas preguntas que pueden resultar amenazantes, Dani, te pregunto, ¿tienen que ver con que eso pone en cuestión parte de la propia construcción de la sexualidad y todas las representaciones de esa persona? Me refiero a todo lo que creyó, más directo, ¿no? Como todo lo que creyó hasta el momento en que dice, ¿por qué me molesta que alguien Claro, diga ellos? Que claro. el miedo sería a que la estructura me movilice lo que aprendí y cómo me siento yo en mi propia sexualidad. Absolutamente. De hecho, hoy nos horroriza el lenguaje no binario, y hace muchos años nos horrorizaba que una mujer planteara tener un orgasmo, digo, porque Claro. también tampoco sirve para la reproducción humana. Entonces, en la historia de la sexología, el estudio del orgasmo femenino aparece muy posterior al del orgasmo masculino, porque no tiene fines reproductivos, básicamente. Claro. Entonces, Y claro, me lleva a preguntarme cosas en base a dónde estoy yo parado con mi sexualidad, con mi identidad de género, ¿no? Y
ni hablar si tengo hijos, y también le tengo que explicar esto a mis hijos, porque es lo que aparece A- muchas veces. Ahí me llevas a pensar en lo que cita siempre Luciana Pecker, que es el tema es el goce. Ella Mm, lo ha dicho mucho públicamente en estos últimos años. Lo sí. que molesta son las mujeres, el goce de las mujeres. Mm, Entonces, esto también tiene que ver con esa explicación, ¿no? Digamos, claro. que el goce, por sí mismo pareciera que era algo que solamente estaba permitido, eh, al hombre, ¿no? Incluso a la mujer, proveer ese goce también, pero totalmente prohibido para la mujer, Sí, para la mujer y para todo quien se salga de lo que le interesa a la estructura de la patriarcal. estructura, exacto. También le va a molestar el goce entre dos varones, ¿no? O Sí. también le va a molestar el goce entre dos mujeres. Ujú. Eh, entonces es el goce cuando no está en función del sistema, ¿no? Cuando no está en función de perpetuar un sistema que impone determinadas cuestiones como normales o como no normales, ¿no? Eh, y claro, sí, a lo largo de los años han molestado todas las cosas que fueran distintas, todas las cosas que le hicieran a las personas preguntarse cosas y salir de sus estructuras fijas, ¿no? Ujú. Eh, sí. Vos recién hablabas decías, bueno, cuando le tengo que explicar a mis hijos todo este lío, ¿no? Que se le arma a uno en la cabeza, pero también, afortunadamente, estas generaciones nuevas, vienen con esto totalmente, no sé cómo será, pero pareciera que lo tienen incorporado ya. Como que hay algo que ya saben, que lo toman con absoluta normalidad, que es justamente lo que escandaliza, em, es lo que estamos hablando, ¿no? A otros, a los mayores, digamos. Em, ¿cómo, cómo se tramita eso? Digamos, ¿cómo Sí, reciben ellos esa información? sí, es curioso porque lo que escandaliza a los mayores es que al tomárselo con naturalidad, los adolescentes, ellos tienen que hacerse preguntas. Claro. Entonces siempre estamos en el mismo lugar, digo. Porque en realidad los adolescentes no lo viven con sufrimiento, ¿no? Mm, Cuando viene un adolescente y te dice con mucha naturalidad, yo soy pansexual, es la madre o el padre quien dice, no, bueno, pero no serás muy chico para etiquetarte con semejante rótulo. Y si te dijeran que sos heterosexual, no pensarías que es claro, semejante rótulo, ¿no? Entonces, está, eh, es lo que está bien, claro. moviliza esto, ¿no? La verdad es que el charlar con les chiques de esto es muy natural. Por supuesto Sí. que acorde a cada etapa evolutiva y por eso tenemos la ESI que es maravillosa y está maravillosamente pensada. Para cada etapa evolutiva va una cuestión distinta, ¿no? Esto es algo que la información circula bastante errónea porque se piensa que a un chico de 4 años se le habla ya de orientaciones sexuales, ¿no? Y no, a un chico de 4 años en la ESI se le habla de cuáles son sus órganos genitales, que nadie se los tiene que tocar sin su consentimiento, que si alguien lo toca tiene que hablar con sus padres, ¿no? Se les enseña primero cuáles son las partes íntimas y menos íntimas, ¿no? Si bien el cuerpo es todo íntimo y todo merece respeto, bueno, se les enseña esto, a distinguir entre las distintas partes del cuerpo, ¿no? Y después se va avanzando de acuerdo a las distintas etapas evolutivas. El problema surge cuando este niño lleva a la casa las cosas que aprende. El niño no sufre por hacerse preguntas, no sufre por ver dos varones dándose un beso, ni sufre por ninguna de estas cuestiones. El niño sufre cuando va a llevar estas cuestiones a su casa y en su casa hay resistencia, en su casa hay confrontación, ¿no? Ujú. Y ni hablar de cuando su vivencia interna es distinta a los modelos que hay en su casa, ¿no? Claro, la incomprensión, el no tener ese espacio de escucha, quizás de contención, o quizás también como simplemente, como si fuera quizás sencillo, pero digo, simplemente el acompañamiento en ese momento de construcción de la niñez o de la adolescencia en el que podemos suponer que hay una búsqueda donde como planteas, Dani, los interrogantes no son tan críticos y no son parte del día a día, por lo menos acompañar, digo, si estás escuchando del otro lado y tenés a alguien adolescente o no, no importa, pero que está
con menos rosca y con menos Mm. información cruzada, ¿no es cierto? Como, bueno, acompañá y después hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para definir, porque parecería, y te lo pregunto, de todo el tiempo estamos queriendo definir, ¿no es cierto? Lo propio, lo ajeno, y definir, a ver en qué casillerito, ¿no? Como el juego de la oca, en cuál entra esta idea, esta persona, y de repente nos tratamos todo el tiempo como esa fichita de un tablero. Sí, sí, claro. Tenemos una cierta necesidad de etiquetarnos y de colocarnos en lugares porque esas etiquetas nos dan seguridad, ¿no? El lugar de la incertidumbre es incómodo, el lugar de la pregunta es incómodo, me tambalea, hace que yo no me pueda agarrar de nada, ¿no? Entonces, por eso es que aparecen tantas etiquetas, hay un montón de tipos de expresión de género, hay un montón de orientaciones sexuales y esto tiene que ver, bueno, con varias cosas. Primero, con una cuestión a nivel más psicológico, digamos, con una cuestión de sentirme seguro, de que estoy ahí y de generar identidad y de generar pertenencia con otros que le pasa lo mismo que a mí. Y desde ese lugar podríamos decir, bueno, lo mejor sería que se destruyan todas las categorías y seamos lo que queramos ser. Al mismo tiempo, hay una cuestión más terrenal y no menos importante, que es la lucha por los derechos, ¿no? Esas categorías nos dan la posibilidad de luchar por los derechos. Si nadie hubiese dicho que había personas homosexuales, no se hubiese conseguido la ley de matrimonio igualitario. Si no hubiésemos creado la categoría trans, no hubiésemos conseguido la ley de identidad de género. Entonces, como que tiene un fin utilitario que es importante. Después, en la vida íntima, bueno, la verdad es que estaría bueno destruir las categorías, ¿no? O por lo menos que esas categorías no nos condicionen para el cambio, para lo nuevo, para descubrir otras necesidades, otros gustos, porque también la sexualidad, al igual que la identidad de género, son estructuras vivas que hay dentro nuestro. Somos nosotros los que las queremos matar en términos de movilidad, ¿no? Las que queremos como llegar a un lugar de seguridad. Pero en realidad es algo que está muy vivo y que va cambiando, ¿no? Lo más normal es que sea fluido. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por aquietarlo y dejarlo en una categoría, ¿no? Claro. Daniela, vos sabés que hoy Luciano hacía, cuando anunciábamos que íbamos a estar charlando y el enfoque principal o el punto de partida era el lenguaje, no sé si decir inclusivo ahora, más, me parece que es más como visibilizador, ¿no? Sí. Em, Luciano decía, bueno, hay gente que está confundida, que no sabe cómo decir, si decir ellas, todes, sille, que no sabe cómo nombrar. Por ahí hay Sí, gente que quiere tener el lenguaje, o sea, que tiene toda la voluntad, pero que tiene una gran confusión. sí, Em, sí. ¿Cómo se puede identificar desde el Mm, lenguaje ese sí, cambio, ¿no? sí, lo primero, a mí siempre me gusta pensar el lenguaje no binario como una forma de visibilización y como una forma de posicionamiento, ¿no? Las Ajá. personas que decidimos usar el lenguaje no binario, que a todos nos cuesta, a mí me recontra cuesta y tengo que pensar varias veces las palabras antes de decirlas y a Sí, veces, nada, mando un todos. Em, porque la verdad es que crecí, estuve y 30 y sí, pico de años hablando así, y por claro. supuesto que nos cuesta. Lo importante de esto es la decisión interna, ¿no? La decisión interna de empatía para con el otro, de visibilización, de saber que hay otras realidades y que este sistema excluye a muchas realidades y que el lenguaje no binario viene a decir, che, estas realidades existen también. Por más que vos estés en tu casa, tranquile, siendo un varón cis, blanco, heterosexual, Heterosexual. tengas todos los privilegios del mundo, hay otras realidades que no los tienen y que son excluidas de múltiples maneras, hasta incluso con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una de las tantas maneras de excluir a estas personas. Eh, Y, pero perdón, digo, Dani, ¿y es cómo? esto, es una, sí. No, no, esto, ¿no? El tip, ¿qué sería? ¿Cómo se usa? Digo, porque me ha pasado que sí, esto, ¿no? Justo Vero te preguntó lo que estaba por justo preguntar. Sí, mese. Digo, ¿a qué aplica?
¿aplica cualquier palabra? Digo, porque es motivo de burla a veces, y a veces de querer usarlo y Sí. decís: "No, bueno", ¿cómo? Así como si fuera una especie de tips, o esto que decís medio que practico, me pongo a pensar, ¿qué es lo que vos, ejercitás? Aplica a todo lo que tenga que ver con las personas y el género. La silla no tiene género, no tiene vida, la silla no se va a sentir incluida. Si en lugar de silla decís sille o sillo, no se va a sentir incluida. Aplica para todo lo que tenga corazón y pueda llegar a sentirse Claro. distinto, ¿no? O distinta o distinte. Eh, y aplica para eso y aplica en los contextos donde lo queramos utilizar y en los lugares donde nos interese utilizarlo y hacer una visibilización, ¿no? Yo lo uso en mi casa con mi pareja todos los días, digo, pero me interesa usarlo en otros contextos y también hay otros contextos donde no me siento cómoda utilizándolo, ¿no? Entonces, o sea, si voy a hablar en una red social, claramente voy a hablar en lenguaje no binario porque me interesa visibilizar y comunicar algo, ¿no? Si me siento a hablar con el director del instituto donde doy clases, quizás no lo uso, ¿no? Digo, esto tiene que ver con también con pensar qué objetivo tiene el lenguaje no binario. ¿Tiene el objetivo de incluir y de revolucionar? Y sería pedirle mucho, ¿no? Digo, hay otras cosas. Cuando nosotros verdaderamente queremos hacer un movimiento que tenga que ver con la inclusión y la visibilización, tenemos que pensarlo como algo más macro que simplemente cambiar la O por la E. Primero y principal, cuestionarme mis privilegios, hacerme preguntas, pensar que hay otras realidades, pensar que hay otros contextos, pensar que lo que me costó a mí llegar a una entrevista de trabajo es la 10ª parte de lo que le Sí. costaría a una mujer trans, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso es lo verdaderamente importante, el lenguaje acompaña, ¿no? Entonces también sacarle un poco de peso a, bueno, las personas que por ahí se sienten incómodas usándolo, que no les gusta, que no quieren, a veces son personas que tienen muchas más preguntas hechas y muchas más conciencia que otras personas que lo usan, ¿no? Eh, Ujú. Claro, lo que digo, estás queriendo decir, a ver si te entendí bien, digo, tiene que ver con más allá de la herramienta discursiva, hay una mirada que sostiene esa acción de querer visibilizar a través del lenguaje. Hay unas ganas de comprender que lo binario es mucho más amplio y más restrictivo, y que hay un mundo que es no binario y que también es amplio. Hay una forma de entender el mundo que quizás hay que de a poquito intentar, probar, y de esa manera relacionarnos con los demás. Con totalmente. esto que decías del ejercicio, hace un tiempo leía un texto de la editorial El Gato y la Caja, y está escrito en lenguaje no binario. Todo un ensayo breve, y en un momento dice: "Llegaste hasta acá y nos podés entender perfecto, es mucho más simple de lo que crees", ¿no? Porque Mm, uno dice: "Guau, pero no es claro", y la verdad como me sorprendió, porque era así, iba por la segunda hoja y yo ya no me llamaba la atención, estaba incorporado. Entonces, a veces es más de la práctica y del animarse a lo diferente. sí, claro, claro, tiene que ver con eso, pero bueno, también tiene que ver con un entrenamiento, ¿no? Digo, pensemos que por ahí una persona de 50 años que quiera cambiar el lenguaje es, Claro, bueno, estuve 50 años hablando con Claro. O, de un día para el otro no es fácil cambiar a la E, tengo que pensar muchas veces, ¿no? Entonces, como sí, es un trabajo eh, que se hace con voluntad, pero bueno, que también está bueno tener un poco de comprensión, un poco de paciencia, un poco de empatía, ¿no? Como imponer el lenguaje no binario no sirve, no le sirve a nadie, ¿no? No le sirve a nadie. Daniela, nos encantó charlar con vos. La verdad que seguramente volveremos a convocarte en esta decisión que tomamos con Luciano de encontrarnos todos los jueves y comunicar también y pensar temas y dejar preguntas, porque la verdad que, ¿no? Está bueno eso. Una de las cosas que dijiste mucho es que, bueno, uno tiene que hacerse preguntas, cuestionarse, dejar ahí como abierto para ver qué puede pasar, ¿no? ¿Qué sucede con estas cosas? ¿Y Dani, dónde te contactan, dónde te encuentran, cuáles son tus redes para transmitirte esas preguntas, para conocer toda tu actividad, tus talleres, tus Mm. posteos, digamos, dónde pueden consultarte?
Bueno, tengo un Instagram que es Daniela Campaner, counselor. Yo creo que si escriben Daniela Campaner ya me encuentran porque no es un apellido tan común. Ujú. Y por ahí difundo, escribo cosas y difundo artículos y estas cuestiones. Buenísimo. Entonces, si estás ahí escuchando y esto, que era un poco la idea, te generó alguna pregunta, está toda la disponibilidad de Daniela Campaner, consultora psicológica, especialista en todos estos temas y muchos más. Muchas gracias, Dani, por sumarte a este segundo programa de Pensé que era viernes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un Beso grande. beso. Gracias.